Estados Unidos está apoyando la logística de cómo va a ser la respuesta que va a tener el ejército israelí contra Irán después de la gran cantidad de misiles que le lanzaron. La vicepresidenta y yo convenimos que nuestra seguridad nacional, nuestro equipo de seguridad nacional, discutir los planes de Irán que va a lanzar un inminente misil para atacar a Israel. El presidente ruso Vladimir Putin mantiene contactos con Israel en relación con el agravamiento con la escalada de la situación en Oriente Medio. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advirtió que Oriente Medio se encuentra al borde de una guerra total. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a las naciones y organizaciones hostiles a Israel, como las llamó, entre las que mencionó a Irán y a la milicia libanesa Hezbollah, que no se aprovechen del enfrentamiento entre el Estado israelí y el grupo islamista Hamas. La posición de la Unión Europea es muy dividida. El recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, de hecho, es uno de los asuntos más divisivos dentro de las instituciones europeas, pero dentro de los países europeos también. Israel ha asegurado querer destruir a la milicia islamista que mantiene secuestradas a cerca de 150 personas desde su incursión en Israel el sábado. Miren lo que pasó hoy, iniciando la semana, hoy lunes, es increíble. Contexto. Israel lanza un ataque contra Irán este fin de semana, lo estuvimos informando puntualmente. Un ataque, por cierto, que muy lejos de demostrar pues una fuerza imparable o una supremacía militar, pues fue un verdadero fracaso que dejó expuesto al gobierno israelí. Algo vergonzoso para Netanyahu. Bueno, la situación llegó a tal punto, imagínense, que después de ese ataque el fin de semana, Netanyahu y su gabinete han tenido que esconderse porque tienen miedo a las represalias. Claro, lo vamos a decir de una forma elegante, ¿no? Europa Press, los mismos medios israelíes. El gobierno de Israel se reunirá hoy en un lugar no revelado por motivos de seguridad. Tienen miedo. Y las reuniones gubernamentales que, miren, hay que decirlo porque a lo mejor pensamos que esto es habitual, que esto se hace por un protocolo de seguridad. No es así. Porque imagínense que si Netanyahu ya no se siente seguro en su propio territorio, que ni en las instalaciones militares israelíes se siente seguro, que tiene que esconderse debajo de una cueva en algún lugar, en algún búnker, porque no hay un lugar seguro fijo, público, no hay blindajes que aguanten a proteger y ahora se están trasladando continuamente por razones de seguridad a puntos desconocidos. Pensemos que en Israel, en una de esas y hasta fuera de Israel. En este último encuentro, pues el gabinete de hecho de hoy lunes se reunió en un refugio subterráneo en Jerusalén. O sea, imagínense, se encuevaron. Así le dice mi suegro, ¿no? Cuando está cazando un toche y después no puede, se encueva el toche. Sí, por más que le pongan ahí los perros a que salga, escarban más para seguirse escondiendo. Bueno, nosotros en el pueblo les decimos toches, también se les conoce como armadillos. Sí, entonces pues sí, válgase, pero sí, ahora me acordé de ese ejemplo y se encuevan cuando tienen el temor pues de que los vayan a cazar. Bueno, lo que hoy está haciendo Netanyahu de reunirse en un refugio subterráneo en algún punto de Jerusalén, en un búnker, pues es algo que no estamos acostumbrados a ver esto. No era él el que se supone que se tenía que esconder en una situación normal. Y bueno, además de esto se está reportando que se reúne sin la presencia de asesores externos para que nadie sepa dónde está por nivel de seguridad y que los propios oficiales israelíes deben de entrar sin armas. Es decir, ya el nivel de seguridad es que ni en ellos mismos confían. Incluso los oficiales israelíes no pueden entrar armados en estas locaciones desconocidas, ni ellos saben en dónde va a ser. Les dicen en el último momento y los trasladan a una locación subterránea, alguna cueva desconocida, que cambia según las necesidades del momento. Surreal. Netanyahu, pues además, no hay que olvidar que hace unos días precisamente Hezbollah lanzó un bombazo con un dron en su casa en Cesarea, igual en el mismo territorio. ¿Cómo es de tensa la situación en Israel ya para el gobierno de Netanyahu después de este último ataque contra Irán? Las cosas han subido bastante de tono. Imagínense que si ni él se siente seguro, ¿quién puede sentirse seguro?
Y bueno, pues mientras esta preocupación está escalando, pues en Irán las cosas también parecen estar subiendo de tono bastante. Ahora Irán está prometiendo esto, miren. Se había especulado que a lo mejor Irán no iba a responder. Pues no. Ya salieron a decir que prometen una respuesta y que esa respuesta va a ser severa. Dicen que es una respuesta que va a dejar a Israel y a sus aliados, así lo dijeron, sintiendo el peso de sus acciones. Entonces, ya con todo esto yo creo que podemos ir dilucidando y preguntándonos si puede Israel, con todos los aliados que tiene, realmente detener esta respuesta iraní, parar un ataque así como Irán paró el de Israel este fin de semana. Y si no lo puede parar, aún con sus aliados, pues veríamos no solamente a un problema en Israel, sino en toda la región y en el contexto global de Medio Oriente. El equilibrio de poder cambiaría radicalmente. Primero, yo creo que hay que entender algo fundamental aquí, partir de ese dato. Irán, pues ya vimos que no está solo. Ahora hemos descubierto que desde hace años ha consolidado esta red de alianzas estratégicas con fuerzas, con países en las regiones en las que comparte un objetivo común. Parece que Irán se supo muy bien la de hoy por ti, mañana por mí. Hizo una apuesta. Cuando Rusia estaba rodeado de sanciones y en plena guerra, pues Irán se ofreció a ayudarlo en la guerra, a darle drones, a darle misiles, a darle componentes, equipo, a pesar de ser sancionados. Pues llegó el hoy por ti, mañana por mí, llegó el por mí y pues le pasó la factura al Kremlin de esos favores. Ahora vemos cómo el ataque del fin de semana pues sorpresivamente tuvo una resistencia en la interceptación de la gran mayoría de los ataques israelíes. Entre estos aliados no nada más está Rusia, por supuesto también está Hezbollah en Líbano, están las milicias chiitas, fuerzas, por supuesto, no nada más en Siria, también en Irak, están los hutíes de Yemen, hay diversos grupos. Entonces, no estamos hablando de pequeñas facciones, es una alianza de grupos que ahora vemos que están bien organizados, bien equipados, dispuestos a actuar si el conflicto escala. ¿Y qué tan preocupante es esto para Israel y sus aliados? Bueno, díganme ustedes. Cuando vemos este tipo de notas en donde el mismo Netanyahu no está seguro, no se siente seguro, y ahora hacen sus reuniones en cuevas subterráneas, en búnkeres blindados, obviamente, pues entonces vemos el nivel de escalada. Entonces, la cosa es que Irán ha prometido una respuesta y lo más probable es que no solamente va a ser una respuesta desde su territorio. Ahora sí, amigos, ya yo creo que vamos a ver otro nivel en donde vamos a ver seguramente una respuesta conjunta con todos sus aliados en la región. Es el momento, yo creo, más temido de Israel y por eso el nivel de temor. No es para menos. Ellos tienen un sistema de inteligencia de los, pues pensamos que de los mejores del mundo, ¿no? Y entonces ven venir este nivel de alerta de un ataque conjunto desde 7 frentes simultáneos y ¿quién puede contra eso? Entonces para Israel, claro, eso significa enfrentarse ya a todos estos frentes con ataques que pueden venir desde el norte, desde el sur, lo mismo desde el este, desde el oeste, desde los puntos más alejados incluso de Israel como Yemen, como Irak, y cada uno tiene sus propias capacidades específicas. Hezbollah, por ejemplo, hay unos que tienen tecnología de punta y otros que tienen fuerza bruta. Todo suma en esto. Por ejemplo, Hezbollah tiene un arsenal impresionante de alrededor de 150,000 misiles y cohetes. 150,000 ahí cruzando la frontera. Muchos de esos pues están diseñados, ya hemos visto, para evadir el domo de hierro. Ahora todo parece que pasa el domo de hierro porque estamos viendo un nivel de saturación que rebasa cualquier sistema de protección. Y entonces este sistema de defensa ahora necesita tener un sistema de defensa. Es decir, el domo de hierro necesita un sistema de defensa que defienda a la defensa. Como si fuera un trabalenguas, imagínense. Defender a la defensa aérea de Israel. Eso es lo que, por cierto, ha ido a hacer Washington con el despliegue de misiles THAAD. Miles de millones de dólares invertidos en este sistema, que fue efectivo en su momento, ya lo hemos hablado mucho. Como todo sistema, tiene limitaciones claras. Aquí no hay supermanes, incluso eso tiene su kriptonita. Y la kriptonita del domo de hierro, pues pareció ser muy sencilla. Saturación. Y en estas confrontaciones, pues Hezbollah en el domo de hierro tiene una tarea muy sencilla.
saturar el domo de hierro. Y cuando lo sature con estos 150,000 proyectiles que tiene, que se puede saturar con 1,000, no necesita lanzar los 150,000. Con 1,000 ya podríamos hablar de una saturación, porque no nada más serían los 1,000 del Líbano, sino ataques simultáneos desde los otros 6 frentes. Y eso, pues lo que haría sería dejar zonas enteras de Israel totalmente vulnerables, sin ningún escudo, sin ninguna protección. Y si incluimos luego, por ejemplo, la amenaza de los hutíes en Yemen, pues ellos también ya nos han mostrado el peligro que representa en estos momentos para Israel, porque pueden alcanzar objetivos estratégicos en Arabia Saudita. Y si deciden meterse ya a esto, apoyando a Irán en una respuesta conjunta, pues claro que Netanyahu tiene que preocuparse también por los ataques que pueden venir desde el sur. Por eso hoy está, como decíamos, como decimos en mi rancho, encuevado. Porque claro que todo esto sobrecarga sus sistemas de defensa. Y pues en un escenario donde Irán activa a todos sus aliados para un ataque simultáneo al mismo tiempo, pues ataques que vendrían no solamente desde Irán, sino desde Líbano, Siria, Yemen, Irak, pues es un escenario que pone a Israel en una situación de desgaste total, porque no solamente tendría que defenderse de un ataque centralizado de Irán, sino de múltiples ofensivas lanzadas simultáneamente. Y al final, todas son amenazas. Desde un dron hasta un cohete, hasta un misil, hasta un hipersónico, todas son amenazas potenciales. Y entonces aquí el valor estratégico de estas alianzas que ha tejido Israel pues se vuelve muy evidente, porque aunque Israel puede contar, sí, con el apoyo de Washington, que es un aliado muy poderoso de otros países occidentales, no creo que Francia se han distanciado mucho. España ni contarlo. España ha sido demasiado tajante con Israel en este tema cada vez más. Yo me siento muy, pero muy orgulloso, francamente, de la postura que ha tomado España, de la postura que ha tomado el país, los españoles, su gobierno. Podría hacer más, por supuesto. Yo espero más, podría hacer más, pero la verdad muy orgulloso. Ahora que estuvimos allá, parecía Palestina, ¿verdad, Alba? Sí. Demasiadas banderas guindadas por donde sea, pero también el discurso. La retórica no es que no se hace nada. Los reclamos en el gobierno son que no se hace lo suficiente. Incluso, exacto, Alba, que no se señale lo suficiente, porque como siempre decimos, cuando es de un lado está muy mal y cuando es del otro se complace. Y el genocidio, las víctimas inocentes son iguales de dolientes y una vida vale igual en cualquier parte del mundo. Y hay que alzar la voz cuando hay 40,000 inocentes que han perdido la vida. Y parece ser que cuando es un país de primer mundo o un país rico, entonces no es genocidio, es defensa. Pero cuando es un país pobre, entonces sí, son lo peor del mundo. Y la justicia debe de ser pareja. Es lo mismo genocidio matar a 40,000 personas de un país que matar lo mismo que maten 100. No puede ser que solo se condenen en unos lados y los otros... es que no fue tan malo, es igual de malo. ¿Qué es más malo, matar a 1,500 o a 48,000? Ustedes díganme en el chat. Ambos son malos. Lo ideal es que nadie mate a nadie. Nadie mate a nadie. Claro. Porque 100,000 o 48,000, pues son vidas que hoy estarían aquí. Pero la diferencia es abismal en números. Fíjate, por cierto, que lo que se estaba haciendo, se hace en Europa, es que muchos productos tienen que ser etiquetados como israelíes. Y entonces el consumidor europeo decide qué hacer. En la gran mayoría no compra productos israelíes. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos muchas ganas de ir a Disney. Orgullosamente nuestras hijas nos pidieron que no. Se los ofrecimos hace unos meses y nos dijeron no. Y nos sorprendió muchísimo porque cuando le preguntamos a nuestra nena más chiquita, que repito, con ella jamás hablamos de política, jamás, obviamente... Porque soporta a Israel, nos dijo, ¿verdad? O sea, sí. Porque, bueno, lo dijo así. O sea, es decir, como apoya a Israel. Disney. Incluso cancelamos las suscripciones de Disney. Es decir, cada vez hay una percepción de no apoyar a la maquinaria bélica que está detrás de este genocidio étnico. Pero lo que hacían muchos productos que se exportan a Europa, por ejemplo, es que se mandan a la Palestina ocupada, por ejemplo, y se exportan, Alba, esos productos a Europa como productos palestinos. Uh-huh. Pero en realidad
es la Palestina ocupada por Israel. Son las colonias de Sí. los colonos israelíes. Entonces ahora España acaba de aprobar una nueva ley en donde exige que todas las zonas de ocupación israelí etiqueten sus productos como también productos israelíes y entonces el consumidor final tomará su decisión. Claro, porque también lo están haciendo con las zonas ocupadas de Cisjordania. Las ponen como que son de Cisjordania, pero el gobierno de Netanyahu las reconoce como parte de Israel. Entonces, con esta nueva ley están pidiendo que el etiquetado sea claro y que al final el consumidor decida si compra el producto de Israel o compra el producto de Palestina, porque es una manera de financiación. Al final del día es como pasó con los productos que decían que eran de Rusia. Mucha gente dejó de comprarlos porque no quería financiar la guerra de Rusia. Entonces, uno tiene el poder de decidir en la tienda si lo compra o no lo compra, como se hizo con Rusia. Y aunque no sean productos bélicos, pero así sea fruta, higos, qué sé yo, pues es una enorme presión porque los mismos empresarios israelíes presionan a su gobierno para que se termine esto porque ellos están pagando las consecuencias. Ya no venden champús, ya no venden cremas, ya nadie quiere comprar productos israelíes por la mala imagen del genocidio que se está haciendo en Gaza y Palestina. Y entonces, de alguna manera, son los mismos empresarios israelíes quienes terminan presionando a Netanyahu. Bueno, pero hablando de presiones, hoy hay una presión mucho más grande para Netanyahu que la venta de productos israelíes en Europa. Hoy la presión es que Irán ha prometido una venganza, ha prometido una respuesta. Ahora la cosa es, ¿qué harían realmente los aliados de Netanyahu? Principalmente Washington, principalmente algunos países europeos, los pocos aliados que le quedan. Repito, Europa, Francia, Italia, por ejemplo, ya difícilmente se pueden considerar aliados directos, sí financiadores indirectos. Por cierto, Alba, yo leía hoy una nota muy lamentable. El 70% de el financiamiento bélico de la guerra en Israel está financiada en este momento por la administración de Biden. Es decir, Israel no puede pagar por este conflicto en su totalidad. La financiación de los paquetes armamentistas que se han aprobado por el Congreso estadounidense, 7 de cada 10 bombas que han matado palestinos y libaneses y también sirios y iraníes e iraquíes han sido bombas financiadas por la administración de Biden. 7 de cada 10. Mientras, por otro lado, va Blinken y pide un cese al fuego y dice que está muy preocupado y pide ayuda humanitaria. 7 de cada 10 bombas que asesinan inocentes son pagadas con subsidios de la administración de Biden. Porque desafortunadamente para la economía de los ciudadanos de Israel, su Producto Interno Bruto se está contrayendo demasiado. Su economía está sufriendo muchísimo. ¿Por qué? Porque es una guerra sumamente costosa. Nosotros les decíamos cuánto cuesta operar la coladera de hierro, que ya vimos que pues últimamente no ha tenido la eficacia que tanto decían que tenía. Pero cada misil que utilizan en el domo de hierro cuesta entre 50 y $100,000. Luego los utilizan contra drones de 5 o 10 mil dólares. Por supuesto, el gasto para Israel es mucho más grande. Y luego pues vemos que Netanyahu tiene búnkeres y dices, ok, está muy bien. Y la población civil, que es la que realmente sufre, que es a la que expone con sus malas decisiones, pues ellos ahí se quedan a la suerte de Dios. Y siempre vemos eso. La gente de a pie, nosotros nos toca quedarnos a la buena de Dios porque nuestros líderes, que son los que nos meten en los problemas, que son los que negocian con nuestras vidas, pues bien valientes se esconden bajo tierra y uno se queda arriba esperando y rogándole a todos los dioses que ustedes quieran o lo que ustedes crean que no nos caiga un bombazo. Así está la gente de Israel, esperando y rogando que no les caiga un bombazo porque Netanyahu está bien escondido. En vez de hacer pláticas de paz, se anda peleando con 7 pueblos a la misma vez. Sí, bueno, leía yo también otra nota el otro día que se titulaba: si una cosa es segura para los habitantes de la Franja de Gaza es que van a morir, tarde o temprano. Imagínense. Pero hablando de hasta dónde nos involucran, la cuestión, por cierto, es hasta dónde podría arrastrarse Occidente a este conflicto si Irán responde como amenaza hoy que va a responder. Porque también hay que considerar que una intervención abierta occidental apoyando ya directamente a Israel en este conflicto podría tener repercusiones muy serias. Por ejemplo, y no nada más la intervención occidental en Israel, también la intervención directa que podría desencadenarse del lado iraní. Rusia, por ejemplo, ha desarrollado una relación muy, muy fuerte con Irán. Ahora la acabamos de ver este fin de semana en la interceptación
de estos ataques a Irán, en donde los sistemas de defensa rusos tuvieron muchísimo que ver precisamente, y una intervención ya directa por otro lado de Estados Unidos, pues también es una amenaza para un confrontamiento proxy entre Rusia y Estados Unidos directamente. Entonces, si Rusia decide apoyar a Irán directamente o indirectamente también, como ya lo está haciendo, pues este conflicto, claro que va a escalar rápidamente, porque del otro lado, directa o indirectamente, Washington también está apoyando a Israel. Repito, 7 de cada 10 bombas son financiadas por la administración de Biden en Gaza, en Líbano. Y entonces, en el caso de Europa, pues la situación todavía es más compleja, porque ahí sí que se está quedando sin aliados cada vez más Israel. España, Irlanda, Países Bajos, en su mayoría, cada vez son más los que reconocen al Estado palestino, cada vez son más los países europeos que están poniendo sanciones a Israel. Se peleó con Francia la semana pasada Netanyahu, incluso amenazó con sancionar a Francia diplomáticamente. Hay sanciones impuestas, pero pues por supuesto que hay más países europeos que están manteniendo cada vez un canal diplomático muy frágil con Israel. Hoy también, Alba, vaya nota que estaba yo leyendo en la mañana. Macron acaba de anunciar un fondo de ayuda a víctimas palestinas y un fondo de ayuda también para la reconstrucción de Palestina, al mismo tiempo que Israel está amenazando a Francia con sanciones. Entonces, esto es un mensaje para Israel. Lo que está diciendo Francia es: estoy ayudando a Palestina con dinero ahora para la reconstrucción, para ayuda humanitaria, para lo que ustedes quieran, pero esto es un alejamiento cada vez más grande, más tajante de los aliados tradicionales de Israel en Europa. Y entonces es muy poco probable, ya como la situación está pintando, que Europa se meta a este conflicto directo con Israel si escala. Probablemente se queden solos con Washington, y esto lo podría poner en una posición pues bastante precaria, porque casi dependería exclusivamente de Estados Unidos e Israel para librarla. De hecho, el hecho de que hoy estemos viendo que 7 de cada 10 bombas que lanza Israel son financiadas por la administración de Biden, pues quiere decir que el 70% de la guerra en Israel es realmente, Alba, una guerra de Estados Unidos. Sí. Es decir, Biden es realmente quien está financiando esto. Biden y Netanyahu. Sí, Netanyahu pone la mano de obra. Sí. Mano de obra y el 30% de lo que cueste. A cuenta de que la administración de Biden está pagando el 70% de lo que cueste este genocidio, bueno, pues recuerden que los Biden tienen siempre un interés fuertísimo en el gas y en el petróleo. Desde que Biden era vicepresidente, su vicepresidencia estuvo marcada por escándalos de corrupción de su hijo Hunter Biden en la empresa de gas Burisma. A los Biden les encanta el olor a gas. Y en Gaza está Gaza Marín, que es el depósito más grande, el yacimiento más grande de gas en el planeta Tierra. Ahí se va a pagar solito ese 70% de financiamiento. Claro, y luego veíamos hace unos días, ¿no? Que había llegado Blinken y que le había tocado esconderse porque le tocaron los bombazos. Bueno, pues Blinken es el señor de la guerra. ¿De dónde viene? De la industria armamentista. ¿De dónde viene el secretario de Defensa de Estados Unidos? De la industria armamentista. Entonces, cuando Blinken va para allá, no va a mediar, no va a apaciguar las aguas. Es como una vendedora de Avon o de Betterware o de Tupperware, de los que sean así de catálogo, así como, ¿de qué te traigo, manito? Tú pide. ¿Por qué? Porque uno viene de Lockheed Martin y el otro viene de Raytheon, que son las dos grandes industrias armamentistas. ¿Quiénes están volviendo sumamente populares en este momento? Esas dos. ¿Por qué? Porque está el conflicto en Ucrania y, por supuesto, ¿quiénes han vendido tantísimas armas? Pues ellos. Está el conflicto en Medio Oriente. ¿Quiénes son los que están mandando 7 de cada 10 bombas? Pues ellos. Entonces están inflando los bolsillos de dinero. ¿A costa de quién? A costa del 30% del pueblo de Israel, de sus impuestos, y del 70% de los impuestos de los estadounidenses. Porque vemos que recortan en la salud, en la educación, en muchísimas cosas están recortando, no solo en Estados Unidos, en muchísimas partes del mundo, pero ellos son los que más le están poniendo a la guerra. ¿Quiénes terminan de pagarlo? Pues los contribuyentes estadounidenses. Sus impuestos para allá van. Claro, por eso cuando truena una nueva guerra como estas en Medio Oriente, sobre todo una guerra en una zona donde hay gas, petróleo y se puede vender armas, llega frotándose las manos Blinken diciendo parió la cochi, ¿no? Sí, pues claro. Porque
Ahí está el negocio. Entonces, yo creo que es la cuestión principal, ¿cómo podría responder Israel si Irán decide ahora contraatacar con todo? Porque fíjense, por semanas la amenaza que tenía, esto es un cuento nunca acabar, Alba. La semana pasada la amenaza más grande que existía era la posible respuesta de Israel. Bueno, ya pasó. No sabemos, seguramente va a haber otro porque esas nunca se acaban. Ahora la nueva amenaza para este conflicto esta semana es la respuesta de Irán. Y es un círculo vicioso. ¿Cómo va a responder Israel si Irán responde como ya amenazó que va a responder? Ya lo dijo. Entonces, la primera línea de defensa, por supuesto, que tiene Israel es su domo de hierro. Pero, amigos, pues eso tampoco es a buen palo te arrimas para que te dé sombra. Claro. Ya hemos visto en las últimas semanas cómo ha estado saturado, las limitaciones que ha tenido frente a estos ataques masivos. Si Hezbollah, si los hutíes y todos estos aliados de Irán, como ya dijimos, deciden lanzar un ataque conjunto, pues vamos a hablar nuevamente de saturación. Se va a ver sobrecargado el domo de hierro. No van a poder interceptar todos los misiles. Eso como que 2 por 2 son 4. Y pues Israel va a tener que movilizar a sus tropas, posiblemente activar a sus reservistas para hacer frente a esta amenaza en múltiples frentes. Pero ¿qué van a hacer los reservistas si el domo de hierro cae? No van a abrir paraguas. Entonces, incluso con una movilización total, pues va a ser muy complicado defender el espacio aéreo y todas las posiciones estratégicas de Israel al mismo tiempo. Y aquí es donde Irán tiene una ventaja táctica en estos momentos y lo sabe, porque Irán podría optar por esta estrategia de ciberguerra para completar sus ataques físicos de saturación en múltiples frentes, y es un aspecto clave que pues podría causar daños devastadores. Y para muestra yo creo que pues nada más un botón. ¿Qué pasó en el 2020 cuando Irán lanzó un ciberataque que afectó el sistema de agua de Israel? En ese momento hubo un pánico total en la población y ahora no hablamos de agua. Si Irán decide combinar una ofensiva física con una ofensiva cibernética, pues los daños serían incalculables. Y la infraestructura crítica de Israel, como plantas de energía, sistemas de transporte, que les gusta, comunicaciones, por supuesto, todo esto iba a estar en riesgo. Y esto claro que afectaría directamente a la población civil. Claro que generaría pues un caos total en Israel que complicaría aún más atender la defensa en ese momento. Y luego pues está el tema de las capacidades, porque ya hemos visto los respaldos con los que cuenta Irán, en este caso de la defensa rusa, pero también de sus aliados proxies, y todos se están metiendo al final en este conflicto en Medio Oriente. Y lo que sí, amigos, es que quien se queda metido en esto es la población civil, que es la que más sufre. El hecho, repito, de que hoy veamos esta nota diciendo que Netanyahu mueve sus reuniones del gabinete de seguridad porque no se siente seguro haciéndolo en lugares públicos y se mueve a cuevas o búnkeres subterráneos de locación desconocida, pues nos habla del nivel de temor y del riesgo que existe en estos momentos. Y lo que estamos viendo, pues es una situación en la que Israel, a pesar de su superioridad tecnológica y sus alianzas, y yo creo que hay que hacer un paréntesis aquí, superioridad tecnológica siempre que no hablamos de tecnología hipersónica, porque esa no la tiene Israel, y si la tiene Irán, y si la tienen los hutíes, y ahora ya hasta Líbano tiene. Bueno, yo te iba a decir eso de antes, eso es lo que se creía, porque usualmente el discurso que habíamos escuchado y la información que habíamos leído es que son países sumamente pobres, que pelean con palos y piedras, lo decían de los hutíes en Yemen. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que los palos y piedras ahora son hipersónicos, que han desarrollado tecnología que no tiene Estados Unidos, porque si la tuviera ya la hubiera utilizado. En este momento, sí, pónganle claro, que no se lo hubiera dado a Ucrania, porque como lo hemos dicho, siempre hay prioridades y hay de aliados, y por supuesto, en la prioridad está Israel. Ucrania no es tanta prioridad como Israel. Entonces, si tuvieran los misiles hipersónicos, ya los estuviera utilizando Israel, porque es prioridad. Tal vez Ucrania ya le hubieran mandado uno nada más pues para que fanfarroneara tantito Zelensky, pero la prioridad la tendría Israel. No la tiene. Bueno, los enemigos sí la tienen. Veíamos que están utilizando muchos drones, que cada vez los drones kamikaze, los drones suicida, drones que les quitan
reensamblan y utilizan el transpondedor de Estados Unidos de Israel, los reconocen ahora sí que sus defensas los reconocen como drones amigos, los dejan pasar y sorpresa, no era un dron amigo. Entonces han mejorado mucho. Tal vez no es tecnología de ellos, pero ha habido algo en común con todos ellos. Todos ellos han tenido problemas, no solo con Israel, también con Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado? Han pisado tantos callos de tantos países que tenían palos y piedras que se unieron todos esos palos y esas piedras y empezaron a tener transferencia de tecnología que les pudo haber pasado China, porque China tiene mucha información de misiles hipersónicos, que les pudo haber pasado Rusia, que es otro gran aliado que tiene Irán, que les pudo haber pasado también Corea del Norte, que están en la misma charola. Todos tienen la misma inconformidad. Nosotros lo decíamos. Una de las administraciones que más problemas ha desatado en el mundo ha sido la de Biden. Por muy loco que era Donald Trump y todo, no desató tantas guerras como las desató el señor Biden. ¿Por qué? Porque la industria armamentista fue el lobby que catapultó a los Biden para llegar al poder. En cambio, la industria del comercio, principalmente la de los cigarros y la del alcohol, es la que ha patrocinado más la campaña de Donald Trump. Entonces, por eso vemos que hay tantas guerras. Él necesita retribuir Biden a los que lo pusieron en el poder. Y vemos que se ha peleado con medio mundo. ¿Y qué ha hecho? Lejos de hacer una buena política, pues ha unido a todos los enemigos y hasta los que no eran enemigos, pero en esta temporada que ha estado en la Casa Blanca les ha dado tiempo de que se unan contra él y contra todos sus aliados. ¿Qué te pareció, por cierto, el podcast de Joe Rogan con Trump? Está muy interesante. Es la primera vez que lo veo tan calmado al Donald Trump hablando. Pues fíjate que es un tipo que, digo, por eso es un... 29 millones en un día de views. Pues es que es un tipo que, digo, algún encanto debe tener al ser una persona que ha triunfado en los negocios. Siempre se sabe su negocio, ¿no? No ayuda mucho que digamos esto al conflicto de Israel, gane quien gane. No. Gane Kamala o gane Trump. Eso queda. Eso, digamos que Netanyahu, el sionismo tiene segura su cuota, gane quien gane. Eso no va a variar por el lado europeo, por el lado de Washington, por el lado europeo sí. Pero yo creo, amigos, que al final del día, pues la decisión la tenemos nosotros en la medida en que ayudemos a presionar a que estos conflictos se acaben, a no financiar a empresas que de alguna o de otra manera apoyen pues a Israel o que de alguna manera financien este conflicto. Están en este momento pues desarrollándose las elecciones en Estados Unidos y eso por supuesto que va a influir muy poco en el cambio del discurso de la guerra en Israel, pero sí que va a influir muchísimo en el destino de Ucrania. Si llega a ganar Trump, pobre Zelensky, sí. Pélate. Sobre la guerra en Israel, tal vez no va a haber mucha diferencia. Tal vez podamos ver otro tipo de mediación, probablemente. Lo que sí es un hecho, que ya lo cantó Trump muchísimas veces, es que llega y se acabó el financiamiento para Ucrania, lo cual, amigos... No dice que se vaya a acabar el de Israel. Exacto, no. Al contrario. Al contrario, pero lo cual, amigos, me parece muy bien, porque son dos fugas enormes de capital de impuestos que está teniendo Estados Unidos. Como alguien decía en los comentarios, y es muy cierto, tienen un problema de salud grandísimo con personas en situación de calle, con problemas de adicciones. Diabetes también. Diabetes, un problema de diabetes terrible. Y no puede ser que los impuestos de su población, que se supone que son para retribuirlos en programas sociales y que se vea reflejado eso en una mejor calidad de vida, se esté yendo para Ucrania, para la bolsa de Zelensky y se estén yendo en guerras. Entonces, por lo menos que se acabe una guerra es algo muy bueno para los que pagan impuestos en Estados Unidos. Y pues ya nomás hay que seguir pidiendo a los gobernantes en turno que, lejos de estar mandando armas, vean la manera de sentar a todos los involucrados, porque lo que sobra en esa zona es odio y sobran armas. Entonces deberíamos de tener mejores mesas de diálogo y mejores entendimientos para que la gente inocente de cualquier país que estemos mencionando en esta zona no pague las consecuencias de sus líderes. Porque los líderes, como vemos en Netanyahu, como podemos ver en los líderes de Irán o de donde ustedes quieran, ellos se van a los búnkeres. La población civil es la que se queda arriba desprotegida y ellos bien chuchos, cachetones, escondiditos como ratas. Y mientras los demás, pues ahí pedirle a todos sus santos, ¿verdad? Y a todos sus dioses que no les caiga una bomba.
Sí. Y eso es lo terrible de esto. Dice Luz Marina, mira tu tocaya, Luz Marina Rivas, dice Biden desató muchos odios alrededor del mundo que se convirtieron en enemigos comunes. Nada personal, no hard feelings. Lo que pasa es que hay que vender armas. ¿Y cómo vas a vender armas si el mundo está en paz? Claro. Digo, al final quien lo lleva a la Casa Blanca pues es la industria armamentista. Entonces, ¿cómo vamos a pues echarles la mano a los pobrecitos muchachos de Lockheed Martin y Raytheon? A ver tú, Blinken, vete a usar ahí 2, 3 guerritas y ya se armó. Y parió la coche, te digo. Parió la coche. Como lo decíamos, en Latinoamérica el caso más reciente que tenemos es de Venezuela. Y ni siquiera me voy a poner a debatir con ustedes si hay o no hay democracia en Venezuela. Lo que quieran. Lo que estamos viendo es que ¿qué le interesa a Estados Unidos? El petróleo de Venezuela. ¿Qué le interesa a Rusia? El petróleo de Venezuela. Al final del día es eso, los intereses. Si Venezuela no tuviera el petróleo que tiene, estaríamos viendo la misma situación que hay en Haití. Haití no tiene nada que le peleen. Entonces, no hay ningún país que esté volteando a ver a Haití. No hay democracia, no importa. ¿Qué le puedes quitar a Haití? Nada. No hay democracia en Venezuela, pero adivinen qué tiene. Pues tiene un montón de petróleo. Entonces, la bandera de la democracia nos sirve para llevarnos el petróleo. ¿Qué tiene Bolivia? Pues tiene muchísimo litio. Está en el triángulo de litio y adivinen qué. El litio, ahora que están de moda los carros eléctricos y que es la nueva panacea que se están inventando en el mundo, pues entonces hay que echarle la mano a Bolivia. Tiene mucho litio y están muy solitos por allá, pobrecitos, ¿no? Hay que voltear a ver a Bolivia y entonces vemos intentos de golpe de Estado y entonces vemos muchas cosas desafortunadas que les empiezan a ocurrir en Bolivia. Cuando el presidente de Bolivia estuvo en Rusia y hasta fue galardonado por Vladimir Putin porque iba a presentar su unión a los BRICS. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Si no tienen recursos naturales, no importa para dónde se vaya, ¿qué se va a llevar? No tiene nada. Pero si tiene muchos recursos naturales, compadre, ¿a dónde con esas bolsas, no? ¿A ti te conviene la democracia o a ti te conviene la libertad? Y al final del día es únicamente el litio, el petróleo y los intereses que se mueven por tener el control y el nuevo, ahora sí que mantener la hegemonía del nuevo orden multipolar. Por cierto, ¿viste lo que dijo Putin acerca de Venezuela? De si hay democracia o no en Venezuela a todo esto. Digo, es importante saber qué dice porque le dedicó unos minutos a Maduro en la cumbre de los BRICS y a estas acusaciones que se hacen. Hace una reflexión que vale la pena analizar, más allá que si estamos de acuerdo o no con Maduro, sí es verdad que hay una retórica en cuanto a quién se le dice dictador y a quién no. Dictador es una palabra que se usa a conveniencia. Claro. No necesariamente para los países que tienen o no democracia, sino para los países de los que se les puede despojar su dinero o no. Claro, yo ponía el ejemplo hace un tiempo y lo vuelvo a poner, lo traemos a la mesa. Tengo unos amigos que eran maestros universitarios en Turquía. Uno es maestro con un doctorado en matemáticas, otro es maestro también con un doctorado en física y otros con un doctorado en geología. Los tres daban clases en las universidades en Estambul. Estaban contra Erdogan porque dicen que es un dictador. Pero casualmente ni Estados Unidos, ni Canadá, ni nadie lo reconoce como dictador, pero entonces volteamos para Latinoamérica y el peligro era Bukele porque se estaba convirtiendo en un dictador. Por cierto. El peligro es Venezuela, el peligro es Nicaragua. Claro. Y volteemos un poquito también a los países que son miembros de la OTAN y nos vamos a dar cuenta que, caray, también carecen muchos de democracia y también tienen dictadores, pero es que están del lado correcto de la foto. Bueno, mira, vamos a ver lo que dijo Putin. A ver si no nos lo censuran porque pues es de un canal dictador de RT. Entonces, está censurado. O porque somos muy tontitos. Entonces nosotros no podemos ver los noticieros de todo el mundo porque hay una élite que es muy sabia y que nos dice, no, mira, tontito, tú no veas ese canal porque ese canal te vende mentiras, entonces lo voy a prohibir. Oye, CNN te habla con la verdad. A ver si no nos censuran, pero bueno, esto es lo que dijo Putin. Значит, теперь по поводу Бразилии, оценки со стороны Бразилии того, что происходит в Венесуэле. Мы знаем эти оценки.
у нас позиции не совпадают с Бразилией по вопросам Венесуэлы. Я говорю об этом открыто. Мы говорили об этом по телефону позавчера с президентом Бразилии, с которым у меня очень добрые, я считаю, дружеские отношения. Венесуэла борется за свою независимость, за свой суверенитет. Помню, лидер оппозиции после еще предыдущих выборов вышел на площадь, возвел глаза к небу и сказал, что он перед Господом считает себя президентом. Смешно? И тогда мы обсуждали эту ситуацию с руководством Соединенных Штатов. Ну, они поддерживали и до сих пор поддерживают оппозицию. Но скромно умолчали, ухмыльнулись и все. Ясно, что это нелепо, правда? Любой там человек может выйти, глаза к небу поднять и объявить себя кем угодно, в том числе и Папой Римским. Но так же не бывает, так не должно быть. Существуют определенные процедуры избирательного характера. Идите на выборы и побеждайте. Мы считаем, что президент Мадуро победил на выборах, победил честно, он сформировал правительство, и мы желаем успеха его правительству и венесуэльскому народу. Но очень рассчитываю на то, что Бразилия и Венесуэла в ходе двухсторонней дискуссии разберутся в двусторонних отношениях. Я знаю президента Лулу как очень порядочного, честного человека. Уверен, что он именно с таких позиций, с позиции объективного характера будет подходить и к этой ситуации. И он меня кое-какие слова просил передать президенту Венесуэлы в ходе нашего телефонного разговора. Надеюсь, что situación будет выравниваться. Pues por cierto, Alba, ¿sabes qué presidente también tuvo una elección cuestionada de fraude? Biden. Uf. Y en una dictadura, los dictadores corren y censuran a los medios de comunicación o periodistas que intentan documentar el fraude de los dictadores. ¿Sabes quién expuso la duda de que Biden había ganado por un fraude electoral? Tucker. Uh-huh. Y Tucker Carlson fue despedido de Fox News precisamente por eso. Bueno. Ajá, pero ahí no hay dictadores. No, ¿y saben cuál es la parte curiosa? Que en México ya sabemos que no somos ejemplo, ¿verdad? Pero parece ser que Estados Unidos nos está aprendiendo cosas de México. En México varias veces se ha caído el sistema del conteo electoral. Sí, pues cuando y pasa Salinas... magia. Sí, en Veracruz. Sí, hay sí, una cierto. historia de un Judas, que ahorita le dicen Judas, en Veracruz. Se cayó el sistema y ¡pum! Ganó el señor. Pero bueno, una gobernatura de 2 años. Léanla. Está muy interesante en Veracruz. ¿Quién sabe cuál será? ¿Quién sabe cuál será? Pero bueno, se cayó el sistema y pasó la magia. El que ni siquiera figuraba, ganó. ¿Y qué creen? A Biden hay varios señalamientos de que en la madrugada en varias partes el sistema se paró y casualmente no despuntaba Biden. Y cuando reanudó el sistema, ¡bingo! Salieron un montón de votos para Biden y ganó. Bueno, es lo que Tucker en su momento expuso y lo corrieron. Pero además, el sistema judicial estadounidense se ha utilizado para forzar a Trump a sacarlo de la carrera de una forma increíble. Supuesto. El mismo Trump en su momento dijo que era un perseguido político del sistema judicial estadounidense. Es lo que las dictaduras hacen. No, Alba. Ellos cuidan la democracia. Incluso la Corte Internacional de Derechos Humanos ha expuesto varios casos así en donde incluso hay antecedentes de cómo se ha utilizado a los sistemas judiciales para intentar sacar de la boleta electoral a los presidenciables. Muy similar a lo que hicieron hacer con Trump. Uh-huh. Por una u otra vía, amigos, pero es una retórica que depende mucho de qué lado de la historia la mires, pues para saber... Y de dónde pase, en qué país pase. Porque si pasa en Estados Unidos, acuérdense que se salvaguardó la democracia. En ningún momento hubo fraude electoral. Solo diría López Dóriga fue un reajuste. ¿Cómo le decía? De motor. No, un reajuste estratégico. Un reajuste estratégico, alza, ¿no? Un reajuste estratégico a la alza o a la baja, pero todos eran estratégicos. Y pues sí, con estrategia llegó. Pues he ahí los señalamientos que hoy se hacen, sobre todo, de verdad, los demócratas, a mí me parece, con todo respeto, que miren,
No sé si decirles los demócratas o Biden, pero sí me parece que la administración de Biden, lo digo con todo respeto, es mi impresión, ha torcido o presionado el sistema judicial estadounidense para usarlo como un arma electoral en el caso Trump. Me parece que tuvo serias acusaciones acerca del proceso electoral bajo cual Biden salió ganador que nunca se aclararon, a diferencia de las supuestas acusaciones de interferencia rusa en contra de Trump, que es así, se le buscó hasta por debajo del tapete, a diferencia de las que les hicieron a Biden, que no solamente no se investigaron, sino que corrieron a los periodistas implicados en esas acusaciones como Tucker Carlson, y que se estallaron guerras por todo el mundo por el lobismo de la industria armamentista. Entonces, bueno, pues yo creo que son cosas que se tienen que valorar para intentar hablar un poco parejo. Sí. ¿Crees que Irán realmente responderá de manera severa contra Israel? El tema de este podcast, las opciones son si es inevitable, no solo son amenazas o tal vez si los provocan. Gracias a todos los que votaron en nuestra encuesta por YouTube. El 71% cree que es inevitable, el 16% cree que solo si los provocan y el 13% cree que son solo amenazas. Por cierto, muchas gracias a todos los que están aquí conectados. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.